Bueno, ahora vamos a trabajar sobre qué sería una función inversa o cuál es la función inversa dada una función f. Hagamos un ejemplo. Si f es la temperatura del agua, puse a calentar el agua sobre un calentador y f va a denominar la función temperatura del agua desde que prendí el calentador hasta que el agua comenzó a hervir. El x igual a 0 va a ser el momento en que se prendió el calentador. Ahí empiezo a contar el tiempo. Entonces, f de x, ¿qué va a ser? Va a ser la temperatura del agua en el tiempo x. Es decir, x minutos después que puse a calentar el agua. ¿Existe una función que, dada la temperatura del agua, establezca el tiempo en que eso ocurrió? ¿Qué quiero decir? La función, ¿qué es lo que me informa? Dado el valor, la variable independiente que es x, el tiempo desde que lo puse a calentar, la función me va a dar la información sobre a qué temperatura va a estar transcurrido ese tiempo x. Ahora, quiero saber al revés. Realmente, si yo conozco un valor de la temperatura que entre el valor que puse el agua, de la temperatura del agua cuando la puse, hasta el valor de ebullición, ¿podría saber cuánto demoró? ¿Habrá alguna función que me diga cuánto demoró en alcanzar esa temperatura? Si esa función existe, esa va a ser la función inversa de f. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar ahora. La función inversa de f, como dijimos, la denominamos f a la menos 1. Y sea f una función 1 a 1, inyectiva, con dominio A e imagen B, dos conjuntos. Su función inversa tiene dominio B e imagen A. Y va a estar definida de qué manera. La función f a la menos 1 en un valor i es igual a x, si y solo si y es exactamente f de x. ¿Qué diríamos en el ejemplo? Si i es una temperatura dada, entonces f a la menos 1 de i va a ser el tiempo en que demoró hasta obtener esa temperatura. Entonces, fíjense, aquí se nos invierten se intercambian los dominios y las imágenes. Entonces, el dominio de f es igual a la imagen de f a la menos 1. Y el dominio de f a la menos 1 es exactamente la imagen de f. Observemos entonces que la condición importante para que esta función f tenga una inversa es que sea 1 a 1 o inyectiva. Bueno, aquí vamos a ver una igualdad bien particular. ¿Qué pasa cuando yo compongo la función f a la menos 1 con la función f? Esto me da, si lo aplico a x, esta composición de funciones me va a dar exactamente x. ¿Qué quería decir esto en el ejemplo que dimos? Si en el tiempo x el agua toma una temperatura y ahora yo quiero saber en qué tiempo esa temperatura, si alcanzo esa temperatura, no me queda otra que me diga que el tiempo es exactamente el x. Bien, lo veamos en algunas funciones, en algunos ejemplos. Si tengo la función f
igual a 2x. Es decir, a x lo multiplico, la función f lo que hace es multiplicar por 2 a cada x. ¿Qué hace la función inversa? Pues, ¿cuál es la inversa de multiplicar por 2? Es dividir por 2. Entonces, f a la menos 1 va a ser x sobre 2. ¿Qué va a querer decir esta composición? F a la menos 1 compuesto con f. No va a ser a x, primero lo multiplico por 2 y luego lo divido por 2. Por lo tanto, me da x. Efectivamente, se cumple esta igualdad. Veamos qué pasa con x al cubo. Elevar al cubo a un valor, ¿cuál sería su función inversa? Sacar la raíz cúbica. Entonces, si le saco la raíz cúbica a el cubo de un x, eso no me va a dar otra cosa que el mismo x. Aquí algunos puede que no sepan funciones exponenciales y logarítmicas, pero créanme, si tengo la función 10 a la x, la función exponencial 10 a la x, donde la variable independiente es el x, esta es una función exponencial de base 10. ¿Cuál es la inversa a la función exponencial? Es el logaritmo en base 10. Por lo tanto, ¿qué nos dice esta composición? Que el logaritmo de 10 a la x es exactamente x. Es como no haber hecho nada. Y por último, vamos a tener la función x al cuadrado, pero habíamos dicho que x al cuadrado no satisfacía la condición de ser 1 a 1 en todo R. Sin embargo, si la restringimos al intervalo 0 infinito, es decir, la consideramos con dominio el intervalo cerrado 0 infinito, entonces allí sí tiene una función inversa que es sacar la raíz cuadrada. Y por lo tanto, cuando componga raíz cuadrada de x al cuadrado, me va a volver a dar x. Pero, ojo, siempre la raíz cuadrada del cuadrado de x es el valor absoluto de x. Siempre es un número positivo. En este caso, está bien puesto esto porque x es mayor o igual que 0. Había considerado que los x estaban en el intervalo 0 infinito. Bien. Se cumple, como dijimos recién, que la composición de la función inversa con la propia función me da la función identidad, es decir, a cada x lo manda x. Ahora, nuestra pregunta es, ¿cómo poder encontrar la inversa de una función f? Recién vimos varios ejemplos y por supuesto me tuvieron que creer, pero ¿cómo hacemos para encontrar la inversa de una función f? Acá le damos algunos tips. Primero que todo, hay que verificar que f es una función inyectiva desde su dominio en su imagen. Luego escribimos y igual a f de x, es decir, y como el valor imagen del elemento x a través de f. De esa ecuación despejamos x y allí luego vamos a intercambiar x por y nos va a dar la función. A ver, no entendimos nada. Veamos en un ejemplo. Tomemos la función f de x igual a x al cubo menos 8. Recordemos que vamos a hacer estos pasos. X al cubo, dijimos, es una función inyectiva porque para cada valor de la imagen
proviene de un único valor del dominio. A x al cubo le estamos restando 8, o sea que solamente en su gráfico, como a x al cubo, las rectas horizontales solo lo cortan en un solo punto, al correrlo hacia la derecha en 8, las rectas horizontales van a seguir cortando el gráfico de la función en un único punto. Por lo tanto, f de x, esta f de x es una función inyectiva. ¿Cuál es su dominio? Todos los reales. ¿Cuál es su imagen? Todos los reales. Entonces, es inyectiva desde su dominio desde R en su imagen R. Por lo tanto, tiene función inversa. ¿Cómo hacíamos? Comprobamos que la función es inyectiva. Ahora vamos a hacer los siguientes pasos. Yo les voy a decir que la función inversa es la raíz cúbica de x más 8. Pero, ¿cómo hice esto? Ustedes se preguntarán, ¿cómo hice para encontrar esta fórmula a partir de esta? Veamos. Primero que todo, puse y igual al valor de la función en x. X al cubo menos 8. El segundo paso es despejar x. Entonces, sumo ambos miembros de la igualdad 8. Me queda y más 8 igual a x al cubo. El orden no importa, por lo tanto pongo x al cubo igual a y más 8. No hice nada, cambié el orden de los términos de la igualdad. ¿Y cuál era la función inversa de elevar al cubo? Era obtener la raíz cúbica. Por lo tanto, x es igual a y más 8 a la 1/3, o la raíz cúbica de y más 8. Bueno, pero aquí está escrito de otra forma. Solamente la variable independiente de f a la menos 1, aquí la llamé x, pero la podría haber llamado y. Por lo tanto, lo que hago es intercambiar x por y aquí y me va a dar que f a la menos 1 de x es la raíz cúbica de x más 8. Sirvió el tip. Veamos qué hace con otra función. Antes de eso vamos a ver los gráficos. El gráfico de f es este, es una función inyectiva. El gráfico de f a la menos 1 es este. Aquí pareciera que se pone vertical, pero no es así. Es un problema de escala que se ve casi vertical, pero no lo es. Entonces, ¿cómo encontrar la inversa de una función gráficamente? Antes de haber hecho todo esto. Bueno, si yo tengo el gráfico de la función f, trazo la recta de ecuación y igual a x, es decir, la diagonal que atraviesa el primer y tercer cuadrante, y reflejo respecto de esa diagonal. El gráfico reflejado, que es en rojo, es exactamente el gráfico de la función inversa. ¿Tan fácil? ¿Así sería? Bueno, compruébenlo con Google, lo van a poder chequear y para eso van a tener que graficar la función f, la función que obtuvieron usando estas herramientas para f a la menos 1 y la función x. Y de esa manera van a comprobar que realmente lo que hicieron estaba bien. Ahora hagamos lo propio para esta otra función, 1 sobre
x menos 2. Entonces, esta función es inyectiva. Tienen que verlo. Vamos a pasar directamente a poner y igual a la función f de x, y a continuación lo que haremos es despejar x. Para despejar x vamos a multiplicar ambos miembros de la igualdad por x menos 2. De este lado me queda 1 y de este lado me queda x menos 2 por y. Ahora dividimos ambos miembros por y, suponemos que y es distinto de 0. Efectivamente, esta función nunca adopta el valor 0, por lo cual y lo puedo considerar distinto, siempre distinto de 0. Y me queda x menos 2 igual a 1 sobre y. Despejando x, que es sumo ambos miembros de la igualdad por 2, de la izquierda me queda x y de la derecha me queda 1 sobre y más 2. Intercambio x por y ahí está. Eso era la función inversa que obtuvimos. Grafiquemos. Entonces, 1 sobre x menos 2 es la función azul. Dibujo la función y igual a x y reflejo respecto de esa, con lo que me da la función en rojo. La función en rojo, el gráfico en rojo, es exactamente el gráfico de la función inversa de f. Aquí tenemos otra, que es logaritmo de menos 3x más 2. Aquí solamente vamos a hacer el gráfico. Pueden resolverlo ustedes sabiendo que el logaritmo natural es la función inversa de la exponencial en base e. Con ese conocimiento ustedes deberían poder obtener este resultado. Gráficamente lo comprobamos de esta manera y en azul es la función f, en rojo es la función f a la menos 1.